Para continuar articulando todo nuestro tema en la parte de administración de los servicios de planificación familiar, vamos a abordar entonces el tema de gestión. Es un tema complejo. La idea no es salir expertos en el tema porque de igual manera vamos a recibir capacitación específica de gestión. Pero sí es importante tener clara algunos conceptos y algunas actividades importantes en el seguimiento de nuestro programa. Primero que todo vamos a revisar la definición de gestión. Son muchos los conceptos y definiciones que usted puede encontrar en la literatura. Podemos encontrar que gestión es un conjunto de trámites que se llevan a cabo para resolver un asunto. Y tiene lógica, es una definición escrita, es una soportada, que es importante. Tenemos otra definición que nos habla del proceso, que es un proceso emprendido por una o más personas para coordinar las actividades laborales de otros individuos. Esto nos hace pensar que la definición de gestión se aborda desde varias áreas y de acuerdo a los intereses y las competencias de las empresas e instituciones, asimismo adoptarán la definición que más esté acorde. Tenemos otra definición que nos habla de las acciones encaminadas a coordinar todos los recursos disponibles para conseguir determinados objetivos. Muy cierto, eso es lo que uno realiza también en una gestión. Tenemos esta definición que nos habla que gestión lo constituyen todos los procesos de planificación, administración, gerencia, monitoreo, supervisión, evaluación y ajustes que son enlazados en su aplicación en cada una de las unidades operativas de la atención, dándole sentido, direccionalidad y coherencia. Hemos considerado que esta gestión es la que más se articula, la que más encaja para el sector salud. Puede de pronto así en la lectura aparecer un poquito como no fácil, pero realmente lo que quiere decir la definición es que todos los pasos de los diferentes procesos, en el de planificación de las actividades, en el de hacerle seguimiento, administrar esas actividades según los recursos que tengamos, en gerenciarlos, en todos estos pasos que nos dice, todos deben estar articulados, conversarse, ser coherentes, que nos den una dirección exacta a lo que pretendemos para alcanzar los objetivos. Entonces esta es la que se asume como más articulada para el sector salud y fue tomada del Ministerio de Salud Pública de Ecuador y que también la van a visualizar en el próximo manual de gestión que saque la Secretaría de Salud de Medellín. Entonces, administración en planificación familiar significa que van a aparecer una serie de cuestionamientos que yo debo realizar para mirar cómo está el servicio. Entonces, y para cualquier programa de promoción y prevención, esto aplica para cualquier servicio en el primer nivel. Entonces, ¿qué es lo que quiero administrar? El programa de planificación familiar. ¿Por qué? Porque resulta que encontré que no estoy cumpliendo con esta acción que me tracé, con que la demanda está mal, o porque me siguen llegando embarazadas o ha aumentado la consulta en adolescentes, en embarazos no deseados. Entonces encontré ya la situación crítica, que es el primer paso, ¿cierto? ¿Qué voy a vigilar? ¿Por qué lo voy a vigilar? O sea, ¿cuál es esa situación crítica? ¿Cómo lo voy a realizar? ¿Qué acciones voy a hacer para intervenir ese aspecto crítico? ¿Cuándo lo voy a realizar? Todo esto nos lleva a acciones que deben ser trabajadas en equipo, que deben articularse, que no es labor de una sola persona, no es un equipo unitario, es un equipo completo el que debe abordar la situación, articularse para que finalmente podamos armar este rompecabezas.
Indudablemente esto nos lleva entonces al ciclo de calidad de PHBA, que seguramente han oído mencionar, y desde nuestra formación como profesionales y desde las visitas de asesoría que se han realizado, todo lo que significa este ciclo, el planear qué es lo que voy a hacer, cómo lo voy a hacer, ejecutar lo que dije que voy a hacer con armar un plan bien bonito en donde puedo evidenciar que realmente sí tengo muchas oportunidades de mejora y no lo voy a intervenir. Entonces, ejecutar el plan que me tracé, luego debo verificar qué cosas pasaron cuando lo planifiqué, qué tanto se ha cumplido. Si hay cosas que no se han cumplido, entonces qué voy a mejorar, qué voy a ajustar, y comienza nuevamente el ciclo. Toda esta parte de gestión y seguimiento de un servicio, lo que pretende y que está articulado con los objetivos del Plan Decenal de Salud Pública, y que también está articulado con todo lo que pretende la norma técnica del servicio y todo lo que ha girado alrededor de los objetivos del milenio, y es ofertar atención con calidad y humanizada. Grabemos este primer objetivo porque lo vamos a revisar en más detalle más adelante. ¿Qué significa ofertar o prestar atención con calidad y humanizada? Nos los piden, es muy frecuente, lo hemos observado como una misión de muchas instituciones, entonces vamos a revisarlo más adelante. Busca también garantizar la integralidad de la acción de salud sexual y reproductiva en la población objeto. Es muy importante, la persona que tenemos adelante no es solamente el aparato reproductor, son muchas otras cosas, pero también es importante que nos enfoquemos. La usuaria, el usuario que tenemos enfrente viene porque tiene un problema, porque tiene una necesidad, y el foco de nosotros debe ser solucionar ese problema, solucionar esa necesidad. ¿Que podemos abordarle otros aspectos? Sí, pero lo básico es que salga con su situación ya resuelta o en proceso de solución. Otro objetivo es garantizar una red de servicios competente en planificación familiar, que nuestros proveedores sean competentes, no solamente en la parte técnica, que sean competentes integralmente, que sepan, tengan unas herramientas administrativas y de comunicación básicas para abordar nuestros usuarios y para abordar las acciones administrativas. Aumentar la cobertura de métodos de planificación familiar es otra meta del plan decenal. Es por eso que ya nos están pidiendo mucho lo que es el cumplimiento de metas por año, que también es un objetivo. Ya se estamos enfocando es en aumentar la cobertura. Es decir, tengo 1000 usuarias asignadas a mi IPS en edad fértil. De esas 1000 usuarias, ¿cuántas están haciendo uso del servicio de planificación? ¿A cuántas he buscado? Porque terminamos atendiendo las que ya están capturadas con algunos ingresos, pero que siguen reciclándose por su reclamo de métodos, y realmente no avanzamos mucho en la cobertura. Aumentar progresivamente las metas anuales en la consecución de esa cobertura, que cada vez sea como más las personas que tengamos allí en nuestro programa. Evaluar periódicamente el cumplimiento de los indicadores de gestión, es importante. Si yo no le hago seguimiento a mi población, si no uso pues indicadores, no nos va a aportar mucho para saber qué decisiones tomar. Los indicadores nos ayudan a intervenir aquellos aspectos que consideramos críticos, a saber dónde vamos a enfocar nuestras acciones. Realizar ajustes según los resultados e indicadores. Como decía anteriormente, según los resultados yo voy a mirar, esta parte es crítica, este indicador está muy bajito, la inducción a la demanda se ha quedado, ¿por qué se ha quedado? Poder entonces mirar la cobertura que no mejora, no estoy haciendo muchas acciones en la búsqueda de inasistentes a pesar de tenerlo contemplado en mi plan. Entonces es muy importante hacer ese seguimiento y que esos planes sean flexibles para poder realizar los ajustes que se requieran según el análisis que haya realizado. Finalmente, lo que se pretende es que el mayor número de mujeres en edad fértil asignadas
a la EPS y la EPS asignadas a la IPS estén planificando, estén protegidas, que estén satisfechas con el método que eligieron, que le ofrezcamos un acompañamiento adecuado para lograr la adherencia. Es básico. Sabemos que por las situaciones de pronto multifactoriales que tenemos en nuestras instituciones, a veces este acompañamiento no es como quisiéramos, pero se debe realizar. Recuerden que fue una de las intervenciones que se hizo en el estudio que les presenté anteriormente y que puede dar resultado. Incluir a los hombres, o sea, es decir, cuando hablamos de equidad de género, no es solamente que la mujer alcance el mismo nivel de educación, de desarrollo, de oportunidades que el hombre, sino que al hombre también hay que incluirlo en esta responsabilidad de la parte de salud sexual y reproductiva, aceptar parejas en la consulta. Bueno, como les dije anteriormente, el primer objetivo que nos presenta el plan decenal habla sobre el concepto de atención con calidad y humanizada. No es tan fácil como suena. Realmente a veces podemos decir muy deportivamente, sí, vamos a brindar una atención humanizada y de calidad, pero realmente el concepto es complejo, es muy subjetivo, porque integra varios aspectos, porque integra varias perspectivas. La evaluación de la calidad debe tener la perspectiva desde el usuario. No es lo mismo el significado de calidad para el que recibe el servicio, para el que lo provee, o para el que lo gestiona. Es muy diferente. Y esto puede presentar una amplia gama de servicios, desde muy malos hasta muy buenos. El solo hecho de decir calidad o de decir humanizado no nos garantiza que el servicio vaya a ser el más adecuado. Revisemos entonces las perspectivas diferentes que se nos pueden presentar. Entonces, la definición de calidad para un usuario es tener una atención amable y de respeto. Que me den una comunicación clara, sencilla, de mis inquietudes. Que me atiendan puntualmente, es decir, que mis esperas en la sala sean cortas. Que me solucionen el problema. Yo voy con una necesidad y espero que me resuelvan esa necesidad o que me den oportunidad y alternativas de solución. Para el proveedor o prestador, calidad entonces se ha encontrado que es el tiempo que se tiene para atender al usuario o usuaria. Es muy importante. Mire que estamos hablando de una cantidad de información que debemos dar en nuestros controles. Entonces, ¿qué tiempo tengo para atender? Que el equipo de salud sea eficiente, que todo se articule, que el usuario no se demore en la recepción donde se está notificando para la cita, que eso no signifique un atraso en la consulta, que todos se articulen, que lo orienten bien, que el usuario no se pierda buscando el servicio. Que hayan exámenes disponibles para poder abordar adecuadamente al usuario que estoy atendiendo. Que tenga una amplia gama de opciones para ofrecer a ese usuario o usuaria que necesita la solución del problema que lo trajo. Desde la visión del gestor, calidad puede ser entonces que el presupuesto sea suficiente, que los insumos que necesito sean suficientes, que la demanda de usuarios esté satisfecha, es decir, que no me generen quejas, que no reclamen. Entonces mire que las percepciones son muy diferentes. El concepto de humanización surge por allá desde los años 90 como respuesta o reacción a la medicalización vigente. No es que no haya existido desde antes, pero ya como conscientes, como sabiendo que existe un trato humanizado, aparece desde estos años.
como un principio vinculado a los derechos humanos, cuando incorpora el derecho a la dignidad de la vida humana, en donde nos piden que nuestro trato hacia el usuario sea con respeto, con ética, que yo no tenga conflicto de intereses o intereses particulares cuando estoy abordando a un usuario en el servicio de planificación familiar, que no esté buscando un beneficio particular en mi asesoría, que lo que esté buscando es el beneficio de mi usuario. Entonces aquí vamos a mirar humanización y calidad. Muy fácil de decir desde un escritorio, muy difícil en la práctica. Humanización, o sea, ese trato con respeto, con amabilidad, con ética, respetando al otro, no descalificándolo, se constituye en un prerequisito de calidad. Definitivamente sin humanización no hay buena calidad, pero, y lo pongo en rojo, pero no significa siempre que cuando yo trato con humanización haya calidad en el servicio, porque yo puedo ser muy amable, tener en cuenta la parte de humanización, ser muy querida con mis usuarias y usuarios, pero asumir conductas inadecuadas, incompetentes, que no le dan solución al problema de mi usuario. Entonces podemos encontrar servicios altamente humanizados, pero de muy baja calidad. Entonces hay que tener mucho cuidado con esto. Debe ser equilibrado, debo tener competencia técnica, debo tener habilidades de comunicación y debo tratar de una manera humanizada, con calidad y calidez, que es una frase que hemos visto en más de una institución, pero que en la práctica a veces evidenciamos otra cosa. Con respecto a la evolución del concepto de calidad en la anticoncepción, podemos mirar que sí, hemos tenido una evolución porque inicialmente la parte de planificación era simplemente proveedor. El proveedor decía la corta oferta que se tenía y prácticamente decidía que le convenía a nuestro usuario. Después aparece ya el control de la natalidad, entonces no es simplemente ir por una pasta, sino que ya se ve la importancia de controlar los nacimientos. Luego ya evoluciona el concepto de planificación familiar, es decir, ya se da información suficiente, ya se empodera a nuestra población, ya se le dan herramientas un poquito más de evidencia en esas herramientas para que ese usuario tenga el derecho de elegir cuándo, cómo, en qué momento, hasta cuántos hijos quiero tener. Se le da más herramientas para que decida. Aparece ya el usuario como protagonista de su propio autocuidado. Aparece la salud reproductiva, o sea, ¿por qué esa planificación me va a ayudar a mejorar mi salud, mi parte biológica en la parte del sistema reproductivo? Y por último, en donde estamos en este momento es el término de salud sexual y reproductiva, no solamente el componente de reproducción, de multiplicación de la especie, de la descendencia que quiero tener, sino todo lo que eso implica para mi salud sexual, el tema de ITS, el tema de enfermedades crónicas del aparato reproductor, entonces más empoderamiento y más toma de decisiones de acuerdo a la información. Recuerden que es con el apoyo de la información recibida de los profesionales de salud. Todo esto es muy coherente con nuestra norma. Nuestra norma actualmente, la que está ahorita vigente, es muy clara cuando habla de enfoque de derechos sexuales, que va muy inherente a los derechos humanos, y los derechos humanos incluyen el derecho a la felicidad, al sueño, a la fantasía, el derecho a explorar la propia sexualidad sin que yo tenga que tomarlo como un tabú o tener sentimientos de culpa, respetándome y respetando al otro, vivir la propia sexualidad, elegir, tengo el derecho a elegir mi compañero o mi compañera o compañeros o compañeras sexuales, el respeto a la integridad física,
¿Tengo derecho a ser sexualmente activo o no? Yo decido si sí o si no. ¿Tengo derecho a elegir mi orientación sexual sin que por eso tenga que sufrir de discriminaciones? Es un tema muy actual, es un tema que hay que trabajar, es un tema que debemos introyectar porque a veces somos con nuestro lenguaje gesticular y no verbal, vamos dándole señales a nuestros usuarios cuál es mi posición frente al tema. Entonces es un tema que debemos tratar con mucha tranquilidad, con mucha objetividad y que ese paciente que está enfrente de nosotros tiene derecho igual a tener toda la información seria y responsable que le podamos ofrecer. La sexualidad independiente de la reproducción, es que sexualidad no es sinónimo de reproducción, sexualidad es un término muy amplio, entonces tengo derecho a saber sobre sexualidad, a tener sexo seguro, y para eso necesito información y necesito educación, y nosotros somos los llamados a proveerla, a tener salud sexual. Como dijimos anteriormente, no es solamente la parte de reproducción, es mi autocuidado, ese es el cuidado de mi cuerpo, el no tener una enfermedad venérea que me marque de por vida, saber cómo me cuido, cómo prevengo, cómo cuido al otro. El enfoque entonces del Servicio de Planificación Familiar habla de equidad de género. Aquí es importante detenernos y recordar que yo sé que muchos de nosotros sabemos y es mirar la diferencia. Recordemos entonces que la parte de sexo se refiere exclusivamente a lo biológico, a esas diferencias biológicas, caracteres secundarios que nos dicen que somos hombre o mujer. En cambio el género es una construcción social, es esa parte cultural que tienen las comunidades, los países y que históricamente ha marcado el rol de hombre o de mujer. El hombre hace esto, el hombre no llora, el hombre es el que se educa, el hombre es el que tiene acceso a trabajos de mayor ingreso económico. La mujer, aunque ya hemos evolucionado porque ya tenemos mujeres que estudian, que se preparan, de todas maneras vemos muchas diferencias todavía. Entonces la mujer es, a pesar de que trabaje y tenga hijos, es la responsable de estar pendiente de los hijos, es la responsable de que esté la comidita lista en la casa. Entonces toda esta parte de concepto y de contexto sociocultural es la que conforma el concepto de género y que definitivamente pueden llevar a desigualdades. Entonces es algo, recuerden que es uno de los objetivos que tenemos poco desarrollado y que históricamente se ha trabajado, pero que debemos seguir en ese camino. Debemos seguir luchando por la equidad de género, de empoderar a las mujeres, de darles información, educación, herramientas para que sean autónomas en sus decisiones, pero que esas decisiones sean responsables. La norma técnica de nosotros, como dijimos, entonces aborda el tema del enfoque de género, la equidad de género y el enfoque de derecho, y tiene unas características. Vamos a hacer en esta parte recordar en qué consiste y qué características tiene la atención que nos recomienda la norma técnica. Entonces tiene una consulta de primera vez en donde nos enfocamos a informar sobre los métodos anticonceptivos. Esta consulta de primera vez es importante porque yo debo plantearle no solamente los métodos que están aprobados en el plan obligatorio de salud, sino los que no están incluidos. Entonces es una información completa. Debo hacer una anamnesis completa buscando los riesgos biopsicosociales que podemos encontrar para la elección de algún método, un examen físico general, incluyendo, la norma nos pide que haya una inclusión de la parte genital. Esto en algunos conceptos puede ocasionar polémica, puede considerarse el abordaje genital como una barrera para el método, que la persona no vaya o no quiera, pero en fin, de acuerdo a cómo nosotros hagamos esa primera empatía con el usuario, es posible que podamos hacer ese examen físico completo.
Apoyo a la elección del método con una información seria, con la mejor evidencia posible, que haya un suministro oportuno del método, que se solicite el control y que ese control se dé oportunamente. También incluye esta consulta de primera vez el consentimiento informado de acuerdo al método que se haya seleccionado. Ese consentimiento implica que la persona entiende, que sabe el riesgo que puede tener, que lo comprende, que tiene la oportunidad de preguntar. No es solamente entregar el documento, fírmeme, sino eso debe ir acompañado con una asesoría. Los métodos definitivos requieren de consentimiento informado. Recordar que con la vasectomía es muy importante tener en cuenta el seguimiento y que se tenga un método anticonceptivo temporal para la pareja para garantizar pues el cuidado mientras se hace la revisión del espermograma. Registrar de una manera completa. Aquí también es importante tener en cuenta. Podemos encontrar historias muy completas con todo registrado, pero que realmente a veces menos de lo que está registrado es lo que abordamos con nuestros usuarios y usuarias. O tenemos historias que se ven muy corticas, pero que en el accionar, en el hacer del día a día es posible que nosotros informemos mucho más de lo que escribimos. Entonces debe ser completico, debe ser que yo hablé, que yo di la consejería, que yo pregunté, que yo abordé el tema como era y que todo quedó registrado. Los métodos anticonceptivos también, acuérdense de los poseventos obstétricos para un aborto o una gestación terminada, cuáles son los indicados. La segunda característica de la norma técnica habla del suministro del método de una manera oportuna y define unas categorías que ya los que hemos trabajado en el servicio de planificación conocemos. Categoría número 1, que es el libre uso del método elegido porque no hay una condición médica de base que lo impida. Una categoría 2, que es muy beneficioso el uso del método seleccionado. Hay algunos riesgos que se deben vigilar, pero que en general se puede utilizar con tranquilidad. Categoría 3, hay una condición biológica que de pronto hay que analizar más y que de pronto tenemos otras alternativas que pueden ocasionar menos perjuicio en el uso. Y categoría 4, que definitivamente no es el momento para utilizar el método, que debo ofrecer otros y que definitivamente este que está en esta categoría puede tener mayores riesgos que beneficios. También hay categorías para la esterilización en hombres y mujeres. La categoría A, que es aceptar, no hay ninguna razón médica para el no uso. La categoría C, que es cuidado, sí se puede usar teniendo algunas precauciones y que el sitio cumpla con todos los requerimientos si en un momento dado el usuario necesita una atención complementaria. Retrasar es que definitivamente realizar el procedimiento en el momento no es tan beneficioso y hay que esperar un momento, por ejemplo, una infección que se tenga, que hay que tratar primero antes de iniciar el método. Y especial que definitivamente por ahora no se puede utilizar, que hay que realizar otras acciones primero o que no es el método que en el momento más convenga. Hay una clasificación de pruebas clínicas y paraclínicos en el programa de planificación, entonces tenemos realmente la evidencia muestra que son muy poquitas las pruebas clínicas o paraclínicos que necesita una usuaria para el inicio de su método o un hombre para el inicio de su método de planificación. Igualmente está clasificado clase A, que es esencial y requerido o que de otro modo su uso para que el uso del método de planificación sea seguro. Realmente son muy poquitos estos casos, pero ahí están contemplados. Clase B tiene sentido médico en algunos casos para uso seguro de planificación familiar, pero no puede ser apropiado para todos los clientes. Es decir, lo necesita, pero no quiere decir que se vuelva una costumbre, una generalidad, que todos los usuarios necesiten el examen que voy a mandar. La clase C puede ser apropiado como una acción preventiva en salud, pero no está relacionado directamente con el uso. Es decir,
una citología, es muy importante, está relacionado, pero no debe condicionar nunca el inicio de un método de planificación familiar. Clase D, no está realmente relacionado, no necesita que lo haga, va a ocasionar ningún aporte importante para el inicio del método. La tercera característica de nuestra norma es el control, en donde debemos abordar enfáticamente el uso correcto del método elegido. La anamnesis debe estar enfocada en los efectos secundarios del método. La vasectomía debe estar enfocada en la revisión del espermograma. Recuerden que es a los 3 meses y que si la pareja debe tener un método temporal de uso, realizar el examen físico completo, realizar cambios si la usuaria definitivamente no ha hecho tolerancia adecuada al método, o recordar el uso el refuerzo del método en el tema de las enfermedades de prevención de infección de transmisión sexual, o porque hubo algún uso inadecuado en el método y necesitemos un refuerzo temporal. El control también contempla la nueva orden de suministro, también el control del dispositivo intrauterino en el posparto, o cuando se hizo intracesárea, eso también necesita un control, orientación, información, educación sobre el método. Ya nosotros aquí estamos tratando de ir más allá y de poder preguntarle a la usuaria qué inquietudes tiene, si todos los temas abordados en el control fueron comprendidos, qué nivel de comprensión hay, dar ese espacio de preguntas, registrar adecuadamente en la historia. Aquí tenemos la tabla de seguimiento para los controles, entonces tenemos que los naturales son cada año. De todas maneras hay gente que usa estos métodos, pero es importante recordar que es el que más falla puede presentar, igual que la amenorrea de lactancia, se realiza a los 3 meses y en el posparto, pero recordemos que tiene unos requerimientos muy específicos, muy puntuales, para que pueda tener una buena efectividad. Los hormonales se controlan a los 3 meses, luego cada año, el implante subdérmico al mes y cada año, el DIU de intervalo al mes y cada año, el DIU intracesario posparto en la consulta de puerperio al tercer mes posparto y luego cada año, el posaborto al mes y cada año. Esterilización quirúrgica masculina a la semana y luego a los 3 meses con el control de espermograma. Esterilización quirúrgica femenina a la semana. Entonces, aquí evidenciamos los de larga duración, que también es una ventaja, que los controles no son tan seguidos, pero que tienen el inconveniente que como el control es tan lejos, se nos puede pasar el seguimiento y hay personas que les ha ido bien desde el comienzo y no vuelven, o al contrario, que no les ha ido bien y simplemente se lo retira en otra institución. Les quiero compartir en esta parte los elementos que se han considerado desde la Secretaría de Salud de Medellín básicos para hacer un buen seguimiento a al programa de planificación familiar, y es la caracterización de la población. Esta caracterización comprende lo que es una base de datos actualizada con una información mínima, algunas variables mínimas que se consideran importantes. No es que esto sea una imposición, son recomendaciones. Si las IPS tienen sus seguimientos y una caracterización de la población ya definida con lo que considera cumplen para hacer un seguimiento adecuado, esto no es obligatorio, son recomendaciones. ¿Por qué es importante la caracterización de la población? Porque nos va a dar una idea clara de dónde están nuestros mayores riesgos, de dónde está nuestra mayor población por grupo de edad concentrada, dónde voy a enfocar mis esfuerzos y dónde requiero tomar decisiones. Un segundo elemento son las estrategias de inducción a la demanda. Es importante tener en cuenta la población no consultadora. Recuerden que el trabajo se recomienda enfocar a la cobertura y no solamente en la población que ya tenemos cautiva en las IPS.
Estrategias de ISE, información, educación y comunicación, derechos y deberes, abordar aquí, derechos y deberes en salud sexual, reproductiva, métodos anticonceptivos de larga duración, enfermedades de transmisión sexual, métodos anticonceptivos de emergencia. A los usuarios, esta es comunicación para los usuarios, que tenemos la consulta individual, pero que también hacemos grupos, pero que también utilizamos medios como la página web, como las carteleras. O sea, ¿qué estrategias estoy utilizando para informar a mis usuarios todo lo que ofrezco en el programa de planificación o mensajes de educación? Pequeños mensajes de educación que poco a poco vaya introyectando la comunidad. Accesibilidad se refiere a los horarios de atención que estoy ofreciendo para atender a mis usuarios, horarios que sean adecuados. La mayoría de la población es trabajadora, se recomienda horarios iniciando jornada o terminando jornada, incluir de pronto citas los sábados, asignación de citas también que tengamos varias alternativas, personal, por vía, por la página, por el call center, y que no pongamos barreras a la atención de los menores de 14 años. Otro aspecto es la continuidad de la atención. Se refiere al seguimiento que le hacemos a los usuarios que hemos remitido a otras instituciones para hacerse una tubectomía, una vasectomía, o porque tengo contratado la inserción del implante subdérmico, o porque en otras sedes se inserta el dispositivo, pero que ese usuario sigue siendo de nuestra IPS. ¿Qué seguimiento? Hay gente que se arrepiente, que nunca se hace los procedimientos que fueron ordenados, pero entonces yo debo garantizar que permanezca con un método de protección. Seguimiento a la adherencia, si están satisfechas con el método elegido, o si son usuarias que cada 3 meses que vienen a un suministro, a un control, refieren que quieren cambiar el método. Entonces hay que hacer una intervención especial con esta población, porque esos cambios pueden generar riesgos en un embarazo no planeado. Otros elementos en la gestión es la suficiencia del talento humano. La personal que trabaja en esta parte de administración es muy importante tener este estudio, porque este estudio nos dice si el recurso humano médico de enfermería que tengo asignado al programa de planificación es suficiente, si el tiempo es suficiente, si estoy dando espacio administrativo para unos seguimientos adecuados. Entonces, este estudio nos da herramientas también para saber cómo va el servicio y qué necesidades tengo. Suficiencia de medicamentos y recurso de infraestructura, es decir, medicamentos allí permanentes, que la usuaria no se vaya sin su método. Eso puede conllevar a riesgos, que esté el recurso de la parte de infraestructura, que yo lo atienda en un consultorio que esté adecuadamente dotado, en una sala de procedimientos que no implique riesgos para la salud de nuestros usuarias y usuarios. Auditoría para el mejoramiento de la calidad, súper importante que en esas auditorías internas se vaya incluyendo los programas no solamente de planificación, sino todos los programas de promoción y prevención. No es solamente calificar la estructura de la historia, sí, se hizo el motivo de la consulta, se hizo la enfermedad actual, se revisó el sistema, sino el fondo. Realmente se hizo una atención de calidad, se solucionó el problema del usuario, el usuario está con un método, debe ir más allá en mejoramiento de la calidad. Articulación intersectorial, que es un tema nuevo que surge de todas las necesidades que se ha abordado, pero que a veces es muy difícil en la práctica. Mirar si las instituciones tienen coordinación con su EPS, con la Secretaría de Salud, con otros entes que nos aporten información de usuarios que son susceptibles de pertenecer a nuestros programas, que yo también pueda enviar a un usuario que está interesado en profundizar en sus talentos culturales o deportivos. Entonces, ir allá, ir evolucionando en el tema del proyecto de vida que nos menciona el COMPES 147.
También proponemos unos indicadores de gestión que tampoco son pues obligatorios. Yo tengo otros indicadores en mi IPS o EPS que están buscando lo mismo y que están teniendo resultados y que con eso puedo evaluar la integralidad del programa, son totalmente válidos. Acá se proponen indicadores de porcentaje de ejecución de actividades de inducción a la demanda en el servicio de planificación familiar, donde el denominador es el número de actividades de inducción a la demanda hacia el servicio de planificación y el numerador el número de actividades ejecutadas. Entonces las actividades, el número total de actividades que estaban previstas, pero las que realmente se ejecutaron nos da este indicador. Un segundo indicador nos habla del porcentaje de efectividad en la inducción a la demanda. El denominador es el número de personas que se orientaron por estrategia de inducción a la demanda hacia el servicio y el numerador, el número de personas captadas que realmente ingresaron, que se les asignó la cita y que vinieron mediante estrategia de inducción a la demanda. Otro indicador nos habla de la cobertura del servicio de planificación familiar, en donde el denominador es el número de personas asignadas a la IPS, objeto de atención del servicio de planificación familiar, y el numerador es el número de personas activas en el servicio de planificación familiar. Consideramos activas al año porque es el rango de control más alto que tenemos. No es que si no vienen al año al control que les correspondía son ya inactivas, ya en ese momento las consideramos inasistentes. Y ya la IPS define a cuántas seguimientos por llamadas, por ubicación, por estrategias de recuperación de la usuaria y no llega, la IPS define cuándo ya esa usuaria es inactiva y lo justifica en su base de datos o si es posible en la historia clínica. Otro indicador es la oportunidad en días para ingreso a planificación familiar, que es el número de días en los que está disponible la próxima cita de ingreso a planificación familiar. Es importante trabajar este indicador, una oportunidad que esté muy lejana, más de 5 días, puede ser un riesgo y ya la persona pudo haber tenido o estar en el momento con un embarazo no planeado. Otros indicadores son porcentaje de inasistentes recuperados mediante la estrategia de búsqueda activa. El denominador es el número de inasistentes al servicio y el numerador el número de inasistentes de planificación a quienes se les asigna nueva cita por búsqueda activa. Entonces son los inasistentes recuperados. Otro indicador es el porcentaje de inasistencia al servicio de planificación familiar, el más general, total de citas asignadas en el periodo y cuántos faltaron. Bueno, este era el tema que quería compartir en este momento con ustedes. Gracias y vamos a seguir interactuando en los foros sobre estos temas. Allí nos seguimos leyendo. Gracias.